el tema que nos dieron para este mes, y yo no sé cuántas estuvieron aquí el mes pasado. Hermana Pati anunció cuál iba a ser el tema de este culto. No sé si alguien lo recuerda. Y nos dijeron el tema va a ser el poder de la mujer que ora. Pero yo pensé, como ya no venimos solo mujeres, sino que también hombres, yo le hice ahí un pequeño cambio. Así que le vamos a dejar con el poder de la persona que ora. Porque no solo las mujeres oramos, ¿verdad? Sino que también los hermanos. Ellos también se espera que tengan una vida de oración y de eso vamos a hablar esta tarde. Así que yo le voy a pedir, por favor, que me incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en este tiempo. Y oramos, mis hermanas. Señor, queremos agradecerte por esta tarde, por otro culto más de mujeres de fe. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu propósito tenernos reunidos esta tarde. Sabemos que quieres, Señor, hablar algo en nuestras vidas. Oramos, Señor, a esta hora que nuestro corazón, nuestra mente estén dispuestos, que estén atentos, Señor, a escucharte a ti. De manera personal, Señor, yo oro que sea lo que tú quieres hablar esta tarde, que no sea mi mente, que no sean mis palabras, Señor, mis pensamientos, sino lo que tú quieres, Señor, que recibamos este día. Desde ya, Señor, agradecemos por el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te damos toda gloria y toda honra solo a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a avanzar, ¿verdad? Como les decía, el tema de esta tarde es el poder de la persona que ora. Y créanme que cuando empezaba a preparar el tema se me ha hecho un poco complicado porque decía, hay tanto que podemos hablar acerca de la oración en sí. Hay mucho, porque la oración, una de las cosas que vamos a ver, yo creo, ¿verdad? Que es parte vital de un hijo de Dios. Es algo con lo que yo no puedo vivir si no tengo la oración. No puedo vivir mi vida de hija de Dios si no tengo la oración. Entonces yo decía algo tan grande, tan amplio, tanto que pudiéramos hablar. Escuché también que decían, ¿verdad? Hasta han escrito un libro titulado de esa manera. Hermana, si usted lo ha leído el libro, que bueno, yo no tengo ni idea de lo que ese libro dice, yo no lo he leído, ¿verdad? Y es toda una serie del poder de la mujer que ora, el poder de la esposa que ora, hay una Biblia con comentarios, referencias, y entonces hay mucho donde uno pudiera averiguar, ¿verdad? Pero, como les decía esta tarde, vamos a ver qué poder hay en esa persona que toma tiempo para orar. Una de las cosas que venía a mi mente, yo creo que algunos que ya estamos un poquito mayorcitos recordaremos una alabanza que decía que el poder del cristiano está en la oración y no nos la podemos, ¿verdad? Yo creo que algunos podríamos cantarla y es algo muy cierto. O sea que el tema es bastante redundante porque habla de cuál es el poder en una persona que ora, pero el poder del cristiano está realmente en la oración, en ese tiempo que invertimos para orar. Así que vamos a adentrarnos un poco, ¿verdad? Y quizás a manera de introducción yo le podría decir, yo creo que todos hemos escuchado más de alguna vez que la oración es la única opción cuando todo parece que se complica. Y tal vez usted ha escuchado gente que cuando está en un problema, en una situación donde ya no haya salida, ya no haya que hacer, dice, bueno, no queda más que orar, dice. Pareciera como que la oración nos han enseñado que es cuando ya no tengo más opciones, entonces hoy voy a orar. Y muchos así la hemos aprendido, muchos así lo hemos aprendido. Y le voy a avanzar un poquito, que a medida que yo vaya compartiendo esta reflexión, también yo le voy a ir compartiendo así como pequeños testimonios, ¿verdad? Y por ejemplo, yo sé y quiero agradecer que muchos han estado orando por mi familia, por mi hermana que está muy mal de salud. Ella estuvo hospitalizada por casi un mes. Y cuando salió de alta, salió en una condición muy, muy complicada. Y yo recuerdo que el día que me la iban a dar, a mí me asustó, porque dije, híjole, ¿yo cómo la voy a cuidar? Yo sola, ¿verdad? Y entonces, la enfermera, no sé qué cara me veía cuando me estaban diciendo que firme esto, que mire, que lo otro. Y me dice, mire, pero ustedes son cristianas, ¿verdad? Me dice, sí, le digo yo, somos cristianas, gracias a Dios, sí. Me dice, me he dado cuenta. Pues ahí que no les queda más que orar, me dijo. Hoy sí tienen que orar, me dijo. Y yo ya venía con el sermón en mi cabeza y dije, sí, ¿verdad? Y es otra de las que dicen, cuando pareciera que la situación es tan difícil, porque así es como se ve la situación de mi hermana, ella me dijo, ya no les queda más que orar, hablen con Dios. Vaya, gracias, le dije yo, ¿verdad? Y entonces yo dije, realmente esta es una confirmación de eso que yo tenía en mi mente,
que muchas veces se nos ha enseñado que la oración es cuando yo ya no tengo más que hacer. Hoy sí tengo que hablar con Dios. Y eso es uno de los errores, ¿verdad?, que nosotros cometemos. Que parece que es una costumbre que cuando ya no sé qué hacer, entonces voy a orar. Pero hoy, esta tarde, mi intención es que recordemos, y oiga bien que digo recordar, porque probablemente lo que yo le voy a compartir, usted y yo lo hemos escuchado ya antes. Mi intención es que recordemos que la oración debería de ser parte de nuestra vida diaria. No solo cuando yo esté en una situación donde ya no sé qué hacer, sino que el día a día, ¿verdad? La oración debería de ser parte de eso, ¿verdad? Que no importa cómo sean mis días, ya sean buenos o malos, porque pareciera que cuando todo va bien, no sentimos la necesidad de orar. Y no, ¿verdad? Vamos a recordar esta tarde que no importa si mis días son buenos, si mis días son malos, yo necesito orar siempre. Eso es algo que vamos a tratar de recordar esta tarde, ¿verdad? Otra cosa que yo también quiero que recordemos es que cuando hablamos de oración, no estamos hablando de sacar una lista para pedir y pedir esto, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, bendecime. No, no solo es eso, sino que la oración es un medio para comunicarme con aquel que me ama como nadie más. Es un medio para comunicarme, no necesariamente para pasar una lista, ¿verdad? Como cuando voy al súper y me llama mi hija, acordate que no tenemos tal cosa, ¿verdad? Y anotá tal cosa. No es pasar una lista de pedidos. Mi tiempo de oración es mucho más que eso, ¿verdad? Así que vamos a leer. Yo le pido por favor que busquen Salmos 37 para que me acompañe a leer un par de versos. Mientras lo busca, le comento que ese Salmo 37 está considerado que es una comparación entre una persona justa y una persona mala. Muchos teólogos dicen que se asemeja mucho al libro de Proverbios, que tiene muchos consejos prácticos. Entonces nosotros vamos a leer un par de esos consejos. Lo encontró mi hermana el capítulo 37 de Salmos. Vamos a leer el verso 4 y 5. Le pido por favor que me acompañe a leerlo. Lo leemos de la siguiente manera. Dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Bueno, entonces aquí en este par de versículos, mis hermanas, vemos varias verdades que yo espero que más de alguna nos quede grabada en nuestro corazón esta tarde. Porque estos versículos, ¿por qué los escogí? Porque son muy famosos, ¿verdad? Muchas veces nos dice, hermano, hermana, confíe en el Señor, mire. Y muchas veces tendemos a ver la parte que está al final, que dice, y Él te concederá las peticiones. Pero ¿qué dice antes? ¿Verdad? Antes yo tengo que encomendar, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero que veamos, que no solamente yo voy a ver lo bueno que hay en la oración, sino que voy a tener cuidado de no cometer errores que muchas veces hemos cometido probablemente. Y yo quisiera empezar por ahí. ¿Cómo nosotros deberíamos realmente ver la oración para luego hablar del poder que hay en ella? Yo creo que el poder mismo está que cuando yo entiendo lo que la oración realmente es para mí, yo la uso de manera efectiva y entonces hay poder en ella. Y una de las cosas, mis hermanos, que vemos acá es que como hijos de Dios, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos esa relación que Él es mi padre y yo soy su hija, ¿verdad? Y como en cualquier familia hay una relación que se debe de cuidar, se debe de cultivar. Como cualquier familia o cualquier relación que usted y yo iniciamos, nosotros necesitamos invertir tiempo para conocer a la otra persona. Nuestros hijos son parte de la familia, pero ellos no nos conocen, van creciendo y van conociendo poco a poco, ¿verdad? Cuando usted se enamoró de su esposo o su esposa, no es que ya conocía todo, ¿no? Usted tuvo que ir invirtiendo tiempo para que esa relación creciera. Pues de igual manera es con Dios. Yo me convierto en su hija cuando abro mi corazón a Él. Pero no quiere decir que allí ya lo conocí todo. Allí yo fui convencida del pecado que hay en mi vida y que necesito arrepentirme. Pero todavía quizá no conozco a ese Dios maravilloso que acaba de adoptarme como su hija.
Entonces, una de las cosas es que yo entender que está esa relación y que yo necesito tomar tiempo como parte de mi vida para conocerle a Él. Y eso es a través de la oración, para hablar con Dios, para comunicarme con Él. Y aunque aquí los versículos, ¿verdad? Cuando nos habla de deleítate a sí mismo en Jehová, el deleitarse es cuando usted disfruta algo, hermano. Usted disfruta una comida y algo que le gusta mucho, y si le dieron el sabor que usted quiere, ay, usted hasta se chupa los dedos, decimos, ¿verdad? Usted puede ahorita pensar en una comida que le encanta y el toque que a usted le gusta y se le hace agua a la boca. Es porque usted se deleita cuando come eso. Imagínense, y aquí nos está invitando a deleitarnos con Dios. Es a invertir ese tiempo para conocerle, para hablar con Él, ¿verdad? Y esa es una de las cosas de cómo yo debería de ver la oración, que debe de ser parte de mi vida. Así como en nuestra familia de sangre, si yo no hablo con mi familia, yo no les conozco. No sé qué es lo que les está pasando. No sé si hay algún problema, alguna necesidad. A veces solo nos quieren contar un chiste, pero hasta el chiste nos perdemos si no hablamos, hermano. Ahí se queda el chiste guardado, ¿verdad? Y usted no pudo disfrutarlo. Es igual con Dios. Él tiene tantas cosas que quiere decirme, pero si yo no uso tiempo para invertirlo y comunicarme con Él, me va a costar mucho más aprender y descubrir todo eso. ¿Qué otra cosa? Entonces, una de las cosas que voy a entender es que la oración debe ser parte de mi vida, del día a día. Otra cosa que yo necesito entender, mis hermanos, es que la oración no es un mandato, no es una orden. Porque a veces como cristianos pensamos, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, o tengo que dejar esto y lo otro. Y no, realmente no. No es un mandato, pero yo debo de entender que debe ser para mí una necesidad. Porque todos necesitamos. ¿O hay alguien aquí que no necesite oración por alguna cosa? Que nos comparte el secreto para llegar a ese lugar. Pero todos necesitamos. Y cuando yo entiendo que la oración es para mí una necesidad, no una obligación, entonces yo empiezo a disfrutar ese tiempo. Cuando nosotros hacemos cosas por costumbre, porque nos dicen, no estamos haciéndolo de manera genuina. Pero piense usted cuando usted tiene una necesidad, usted se rebusca por solventarla, ¿verdad? Y ve cómo le hace. Dice, me van a cortar la luz, tengo que ver y voy y hablo con alguien que me preste los $15 que me faltan. ¿Qué sé yo? Usted se rebusca porque tiene una necesidad. Y así debería de ser con Dios. Cuando yo entiendo que mi tiempo de oración es una necesidad para mí, porque Él sigue siendo Dios. Él no cambia. Su esencia es eterna, ¿verdad? Quien necesita soy yo. Entonces, cuando yo entiendo que es una necesidad, yo voy a empezar a buscar esos tiempos con Dios. Voy a empezar a buscar para hablar con Él, ¿verdad? No por costumbre, no por obligación, sino porque entiendo que lo necesito. Necesito hablar con Dios. Y estamos ahorita hablando de que nosotros hablamos con Él. Ya vamos a hablar de cuando Él nos habla a nosotros también, hermanos. Porque la oración es una vía de comunicación que no va en una sola dirección, ¿verdad? Entonces recordemos, yo necesito la oración como parte de mi vida. Debe estar ahí. Debo entender que es necesario para mí. No es una obligación que porque voy al Taber hoy tengo que leer y orar, ¿verdad? No, no es el Taber. No es el pastor Alex, aunque ahorita no lo veo por aquí, así que no me va a regañar. No, no es eso. Es que yo entendí que mi vida depende de eso. Es una necesidad para mí. ¿Qué otra cosa vemos con la oración? Debemos de entenderlo, porque mire, aquí en el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. El versículo 5 que acabamos de leer. Y confía en Él y Él hará. En el 4, cuando nos dice que nos deleitemos en Él, y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero fíjese que muchas veces la oración nosotros pensamos, hay gente que piensa que es como un amuleto, como quiero que me vaya bien, hoy sí voy a orar. Como hay gente que cree que cualquier cosa le da buena suerte, ¿verdad? Algunos piensan que la oración es algo como eso, fíjese, hermano.
que, bueno, hoy sí necesito porque tengo esto y esto. Y no, mis hermanos, la oración no es un amuleto que tenemos los hijos de Dios. No es una herramienta. Es una herramienta que Él me ha dado. Y yo creo que todos entendemos el concepto de herramienta. Y muchos pensamos en martillos, desatornilladores, pero no, en todo lo que nosotros hacemos usamos herramientas, ¿verdad? Para una hermana que cocina, quizás el cuchillo esa es su herramienta, el delantal es parte de sus herramientas, porque ahí mete todo. ¿Verdad? ¿Quién sabe que tiene la bolsa, hermana Mirna? Entonces todos usamos herramientas, todos. No necesariamente piensa en un serrucho, no. En lo que usted hace, usted necesita cosas para cumplir su tarea, su trabajo, esas son herramientas. Y ese es el concepto de herramienta que yo estoy usando aquí. La oración es algo que yo necesito para vivir mi vida. Es una herramienta. Yo no puedo vivir mi vida como Dios quiere si no hago uso de lo que Él me ha dado. Si no, Él lo ha dejado ahí a mi alcance y yo no la utilizo. Imagínense que la hermana Rosa, ¿verdad? El otro día nos hicieron una sopa de patas y ella no quiere usar el cuchillo para cortar la tripa. ¿Y cómo va a ser, hermano? A mordida la va a agarrar. ¿Cómo va a ser? No sé. No, las herramientas son necesarias en cada cosa. Y la oración es eso, es una herramienta que se nos ha dejado para utilizarla, mis hermanos. Muchos también la catalogan como un arma. ¿Ha escuchado usted eso? Que dice que la oración es el arma que tenemos. Y el concepto en cómo se maneja ese término es cuando se habla acerca de una guerra espiritual, ¿verdad? Cuando se nos enseña que constantemente hay un ámbito espiritual queriendo afectar nuestra vida. Entonces se nos dice, bueno, allí el arma que tenés que usar es la oración. Algunos lo ven así, yo no digo que esté bien o que esté mal, ¿verdad? Yo prefiero usar la palabra herramienta, porque yo no me voy a venir a poner a pelear con alguien, ahí es donde yo necesito armas. Pero si yo sé que mi rey ya venció y lo que él quiere es que yo haga una tarea, lo que necesito entonces es una herramienta para la tarea que él me ha encomendado, ¿verdad? Pero ese es otro concepto que tenemos, que puede ser un arma que yo la utilizo. Pero ¿qué más necesito entender acerca de la oración, mis hermanas? Que la oración es lo que a mí me sostiene. Y yo recuerdo que yo lo compartí aquí hace algunos meses, ¿verdad? Cuando yo les daba las gracias a las hermanas de intercesión por estar sosteniéndome en oración, a mí de manera personal, ¿verdad? En ese momento yo les decía, hermanas, ustedes con sus oraciones me están sosteniendo, pero también mi tiempo personal con Dios, eso es algo que a mí me sostiene, eso es lo que me va llevando, ¿verdad? Y lo vemos en esos versículos. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él, ¿qué dice? Él hará. La oración es lo único que a mí me sostiene ahí, cuando yo estoy esperando que Dios obre, cuando sé que no hay nada que yo pueda hacer, porque muchas veces pensamos que yo le puedo ayudar a Dios, y no, ¿verdad? A menos que Él me diga, Zuleima, hace esto, yo tengo que ser obediente, pero no. La oración es lo que a mí me va a sostener en esos momentos, ¿verdad? Mientras yo espero el obrar de Dios, una respuesta de Dios, lo único que me sostiene es la oración. Así que estos, hermanos, son algunos puntos de lo que a veces hemos aprendido y que no es del todo correcto, ¿verdad? Yo no oro por obligación, no oro por costumbre, lo hago cuando entiendo que lo necesito, ¿verdad? No es un mandato, decíamos, no es un amuleto porque hoy que voy de viaje quiero que me vaya bien y voy a orar. No, hermano, está bien, ore por su viaje, pero no solo por eso, ¿verdad? No es que se va a poner un amuleto para que ese día las cosas le salgan bien. Entonces, cuando nosotros entendemos este tipo de principios, nosotros, como les decía antes, podemos realmente aprovechar ese tiempo de oración. Podemos entonces empezar a ser de bendición a otros y vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué resultado yo obtengo cuando estoy utilizando la oración de manera correcta? Cuando estoy orando, entendiendo esos principios. Y fíjense que podríamos buscar una cantidad de versículos que nos apoyan en esto, ¿verdad?
Pero como el tema central es el poder que hay en la persona, por eso no nos estamos deteniendo. Le estoy dando así, ¿verdad?, los puntos. Pero la oración, bueno, Jesús le decía a los discípulos, ¿verdad?, les invitaba a orar. Jesús nos dio un modelo de oración, dice, cuando ores, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Él enseñó cómo. Cuando leemos en el Sermón del Monte, también en Mateo 6, que dice, y cuando ores no seas como los fariseos, los hipócritas. Dice, entra en tu cuarto, ¿verdad? Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Nos dio instrucciones de cómo. Jesús es el ejemplo perfecto en esto, ¿verdad? De cómo nosotros deberíamos de ver la oración. No lo vemos a Jesús porque, de hecho, si usted recuerda en algunos de los pasajes de la vida de Jesús, cuando van y le reclaman, mira, ¿y ustedes por qué no se lavan las manos? ¿Y ustedes por qué no oran y tal cosa? Él no estaba haciendo las cosas por costumbre porque todos los demás lo hacían. Él tenía una vida de oración. Vemos en algunos pasajes donde dice que se apartó a orar. ¿Por qué? Porque era su tiempo personal con Dios, con su Padre. Entonces vemos que Jesús aplicó estos principios, ¿verdad? No decía, bueno, hoy vamos a ir a Capernaum, así que oremos, ¿verdad?, para que nos vaya bien. No era un amuleto, la oración para él era un estilo de vida. Era parte de su día a día, como debería de ser para nosotros también. Pero ¿qué resultado yo voy a obtener o qué obtengo cuando yo practico mi vida de oración de la mejor manera posible? Lo primero, mis hermanos, cuando veíamos que en las familias, si no nos comunicamos, no nos entendemos, ¿verdad? O con los amigos, con sus compañeros de estudio, de trabajo, si usted no habla, no conoce a la gente, entonces es igual con Dios. Cuando yo tomo ese tiempo para orar, la oración y este tiempo me ayuda a desarrollar y alimentar mi comunión con Dios. Usted sabe que entre más usted habla con alguien, más le conoce y usted se da cuenta si quiere estar cerca o lejos de esa persona, porque dice, ay, no, esta hermana muy chambrosa, mejor ya no le cuento nada. O usted dice, no, esta persona yo sí puedo confiar en ella y se acerca. Entonces es igual con la oración. Me ayuda a desarrollar esa comunión con Dios, esa cercanía, porque la relación de mi padre y su hija ahí está. Pero puede ser que yo nunca me comunique, ¿verdad? Que yo no le estoy conociendo y la oración me ayuda en eso. Algo que pasa, y volvemos a las relaciones, ¿verdad? Cuando usted conoce a alguien y de repente el cupido, ya que estamos en el mes de febrero, lo flechó, usted empieza a sentir que ama a esa persona y entre más habla ya siente que más lo quiere, ¿verdad? O la quiere. Y siente que ya no puede, ¿verdad?, vivir sin esa persona y le habla. Hoy, como es tan fácil con los mensajitos, en mis tiempos no había mensajitos, era más difícil, eran correos electrónicos, pero usted busca cómo comunicarse. ¿Por qué? Porque considera que el amor está creciendo. Y sabe que eso mismo hace la oración para mi amor con Dios. Porque en la medida que yo le voy conociendo, a diferencia de las personas, yo no voy a tener la necesidad de alejarme de Dios, no. Yo voy a sentir que necesito estar cada vez más cerca. Con las personas le decía yo, cuando usted la va conociendo, dicen, no, la verdad que me equivoqué, mejor ya no voy a seguir platicando con esta señora, ¿verdad? Pero con Dios eso nunca le va a pasar. Entre más usted y yo le conocemos, más cerca queremos estar. Más cerca queremos estar. Más tiempo queremos compartir hablando con Él, ¿verdad? Porque cuando el amor crece, y por eso le usaba el ejemplo de las relaciones, es que ya se contaron el mismo chambre, pero vuelven a empezar, hermano, vuelven. Y como hoy en el WhatsApp, vea, pueden hablar ilimitado. Antes uno pagaba por minuto, no podíamos chambrear mucho. Entonces, se acababa el saldo bien rápido, pero hoy el WhatsApp es una bendición para los bichos y amanecen y ya contaron. Mira, ¿verdad que te conté? Sí, pero contame otra vez. Le dice, ahí va, vea. Y entonces, usted siente que más y más quiere hablar con esa persona. Y eso mismo hace la oración para con Dios, que yo sienta la necesidad de estar cerca y de comunicarme con Él, de conocerle mejor. ¿Qué más hace la oración en mí, hermanos? Nos ayuda a desarrollar nuestra fe y a fortalecerla. Porque cuando usted y yo empezamos a orar por algo y usted ve respuesta, su fe es fortalecida.
Cuando usted tiene una necesidad y habla con Dios y usted ve que Dios provee, su fe se fortalece, ¿verdad? Usted comprende que puede confiar en Él. Usted y yo también, ¿verdad? Comprendemos que podemos confiar en Él sin importar cuáles sean las circunstancias. Porque con los seres humanos a veces podemos, a veces no. Y uno dice, mire, hermana Zulema, si se anda riendo, salúdela, pero si anda brava, mejor de la vuelta. Con Dios no es así. No, con Dios no es así. Nosotros aprendemos que podemos confiar en Él sin importar cuáles sean las circunstancias a mi alrededor. Él siempre está, ¿verdad? Y eso es algo que se fortalece, que crece en la medida que yo invierto tiempo en mi oración. Yo aprendo a depender más de Él. Algo que la Biblia también nos menciona, ¿verdad? Cuando nos habla de que nos mantengamos velando en oración, que nos ayuda para resistir las tentaciones también. Y no solo es que porque voy a orar, no solo, sino que esa comunicación con Dios. Cuando usted está expuesto a situaciones que pueden lastimar su vida, Dios mismo se encarga de decirnos, de que nosotros podemos evitar eso, ¿verdad? Nosotros podemos resistir la tentación, usted puede evitar meterse en problemas cuando nuestra vida de oración se está fortaleciendo. Algo que pasa también es que la oración entonces se vuelve un fundamento para mi vida, en el sentido que aprendo yo cómo cumplir, cómo vivir la voluntad de Dios para mí. Cuando yo entiendo que a través de la oración es donde Dios me muestra sus propósitos, cuando yo dejo que Dios hable a mi vida a través de su palabra, entonces yo aprendo y voy viviendo esa voluntad de Dios para mí. Pero sabe que si yo no estoy orando, muy difícilmente yo voy a saber cuál es el plan de Dios, cuál es su propósito. Y puede ser que esté frente mío, pero yo no lo sé. O puede ser que no es lo que está enfrente, pero yo eso agarré porque como no estoy dejando que Dios me guíe, pero entre más tiempo yo invierto en orar, obviamente más preparada voy a estar para vivir y cumplir la voluntad de Dios, el propósito que Él ha pensado para conmigo. ¿Qué otra cosa hacemos, hermano? Y esto es algo muy bonito. Mire, nuestra vida empieza a reflejar esa dependencia que usted y yo tenemos de Dios. Nuestra vida empieza a reflejarlo. Y usted tal vez ha visto personas y siente, yo puedo confiar en la hermana Patti, yo siento que puedo ir y pedirle un consejo, porque su vida refleja algo que la vida de otros no. Cuando yo estoy cerca de Dios, mi vida misma lo refleja. Y puede ser que el mundo se me esté cayendo alrededor, pero usted va a ver que hay algo que me sostiene, y eso solamente es Dios y la comunión y comunicación que yo tenga con Él. Y no sé si usted se habrá dado cuenta, pero hasta aquí yo no he hablado del estudio de la palabra, aunque ellos van de la mano, pero estamos hablando de cómo yo, porque la oración es algo que yo necesito hacer, yo necesito hablar, expresar algo, ¿verdad? A diferencia de la palabra, que es donde yo debo de recibir. Aquí estamos hablando de algo que intencionalmente yo tengo que hacer, buscar. Y entonces vemos que una de las cosas que sucede es que mi vida empieza a reflejar eso. Y aunque no pareciera, pero lo vemos en estos versículos que leímos, ¿verdad? Cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermanos, si usted y yo estamos dependiendo de Dios, lo que se va a ver es la voluntad cumplida de Dios en nuestra vida. Pero si no lo estamos buscando, nuestra vida va a ser un total desastre. Y no estoy hablando de que tengamos o no tengamos problemas, porque probablemente usted esté en un problema, pero allí usted va a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Allí usted va a estar cumpliendo el propósito de Dios para ese momento de su vida. Entonces no estoy hablando yo de problemas, sino de cómo su vida se maneja. Porque si usted y yo estamos dependiendo de Él, como nos lo dice en el versículo 5, dice confiar en Él y Él va a hacer las cosas, no yo.
Y eso es algo que se va a reflejar en nuestra vida. ¿Qué más sucede? Hablando del reflejo que va a haber en nosotros, es que nosotros empezamos a buscar formas de cómo ser de bendición a otros. Y recuerde que estamos hablando de la oración. Muchas veces usted empieza a orar por gente que ni sabe qué necesidad pueda tener. Simplemente usted tuvo el deseo de orar por esa persona. Usted empieza a interceder por otros, a ser de bendición a otros. Y estamos hablando aquí exclusivamente de la oración, aunque el ser de bendición tiene muchas formas. Usted puede ayudar a alguien haciendo alguna cosa, dándole algo que necesita, pero la oración, cuando usted ve esa bendición de comunicarse con Dios, usted empieza a traerle las cargas de otros también. Porque en la medida que usted presenta las cargas de alguien más, usted está disfrutando su tiempo hablando con él. Y usted está haciendo de bendición a otros cuando yo traigo las cargas de los demás delante de Dios. Y mire que es algo muy bonito porque hemos tenido un ministerio de intercesión. Ahora con la visión que el pastor tiene, pues ya no es que solo las hermanas van a orar, todos vamos a estar orando unos por otros. Todos, ¿verdad? Todos tenemos la opción. Y tal vez usted no va a recordar las 1001 peticiones, porque aquí hay una cantidad de peticiones, hermano, increíble. Pero tal vez cuando usted ora, usted recuerda un hermano, una hermana, una persona X, hable con Dios acerca, porque Dios sabe la necesidad que esta persona pueda tener. Y usted ahí está cumpliendo el propósito de Dios, usted está haciendo de bendición a otros. ¿Qué más resulta de esto, mis hermanos? El deseo de compartir esto con otras personas también. Cuando usted habla con alguien, usted lo motiva y dice, mire hermana Zuleima, debería de orar por esa situación, yo le voy a ayudar, ¿verdad? Pero ore. Usted invita a los otros a que disfruten lo que usted está disfrutando. Porque usted se ha dado cuenta de la bendición que ha encontrado ahí. Y obviamente se siente la necesidad de compartirlo con otros, de invitar a otros que también puedan disfrutar eso conmigo, ¿verdad? Y aquí no estoy hablando que se van a reunir un montón de gente a orar, no, pero un consejo, mire hermano, le invito a que ore en esta situación, porque yo he descubierto la bendición que hay, yo quiero compartir eso con otros. Y eso es solo lo que Dios hace, es parte de los resultados que hay, veíamos, ¿verdad? Los resultados que obtengo cuando invierto tiempo en la oración. Muchas veces Dios le puede pedir hacer algo. Yo sé que estos son términos bastante complejos, ¿verdad? Cuando hablamos Dios me dijo, no, yo no estoy hablando que Dios le va a hablar, no. Pero muchas veces algo en su mente, un pensamiento, una inquietud en su corazón puede ser la forma en que Dios le esté hablando, pidiéndole que haga algo. Como le decía, tal vez usted está pensando de repente en alguien. Lo mejor que usted puede hacer es orar y decir, Señor, tú sabes cuál sea la situación, ¿verdad?, de esta persona y yo ahí te lo presento. Lo mejor que yo puedo hacer, porque eso es parte de ser de bendición a otros. A veces otras personas no tienen ni idea que usted puede estar orando por ellas. Muchas veces no saben, pero Dios ha puesto esa inquietud en alguien. Y usted de esa manera está cumpliendo el propósito de Dios en ese momento, ¿verdad? Porque muchas veces cuando pensamos en el plan y el propósito de Dios, pensamos en grandes cosas. No, cada día hay cosas que Dios espera que yo haga. En cada situación hay cosas que se esperan de mí. Y eso es parte del propósito de Dios para mi vida. Y nosotros necesitamos depender de Él para poder descubrir todo ese tipo de cosas. Algo también, mis hermanos, que sucede es que esa comunión con Dios, mi comunión que se va desarrollando en la medida que yo oro, me lleva a adorarle. Y yo sé que cuando hablamos de adoración todos pensamos en música, en alabanzas, y eso es parte de la adoración, no lo es todo. Pero muchas veces eso sucede, que en sus tiempos usted solo siente la necesidad de alabar, de cantar una alabanza X. Y Dios obra grandes cosas a través de eso. Y como le decía, yo le iba a ir compartiendo pedacitos de testimonio, ¿verdad? Y con esto de que
mi oración me lleva a alabar y adorar a Dios. Vuelvo a la historia, pues la situación con mi hermana. Como les decía, ella estuvo hospitalizada por casi un mes y estando ahí en el hospital ella sufrió algo pues todavía más grave que todos conocemos comúnmente como un derrame cerebral. Ella no entró por ese motivo al hospital, sino por un problema con sus riñones, y estando ahí, un día llego y me dicen, yo la vi, esta no es mi hermana, dije yo, pero sí era. Y la situación era tan complicada que ella perdió el habla, ya no escuchaba, no veía, la visión la tenía afectada desde antes, pero ahí se le complicó más, no podía mover su cuerpo, no podía hablar, y pues igual, ahí sí, como decían, ¿verdad? Solo espere a ver qué es lo que Dios hace. Y uno de los consejos, bueno, primero empezaron diciéndome, mire, la visita se acaba a tal hora, pero usted se puede quedar hasta en la noche. Y un doctor me dijo, le decimos que se quede porque quién sabe si mañana siga viva o no su hermana. Entonces yo ya no venía a los cultos de la tarde porque estaba en el hospital. Y luego, unos días después me dicen, mire, si tiene más parientes, dígales que le hagan llamadas cuando usted está aquí en el hospital. Y así, pues que se despidan de la señora porque no sabemos cuánto tiempo más va a estar viva. Y así era todo lo que me decían todos los días. Y entonces, pues yo les hice caso y al día siguiente medio mundo me llamó, mis hermanos, mis sobrinos, bueno, un montón de gente. Y me decía, obviamente ya no podía hablar, me decían, acérquele el teléfono, que ella escuche lo que le están diciendo. Porque uno no sabe qué tanto ellos entienden o no, me dijo el doctor, déjela que escuche lo que le quieran decir. Y lo hicimos, pero había una chica de mi familia que estaba de viaje en México y me dice, tía, le puedo mandar un audio porque a la hora que usted va a estar en el hospital yo no le puedo llamar. Y yo, sí, le voy a mandar el audio y se lo pone. Entonces pensando en eso, yo llevé unos audífonos para ponerle, ¿verdad?, el audio del teléfono. Y ya estando ahí, después de que ella escuchó ese audio y todo, sentí el deseo de ponerle una alabanza en mi teléfono. Yo dije, bueno, si la escucha, qué bueno, y si no, pues. Y empecé a buscar una alabanza que a mi hermana le encanta. Todo el tiempo ella ha cantado esa alabanza desde que ya hace años, y es La niña de tus ojos. Yo recuerdo cuando Merari era una bebé, ella le cantaba esa alabanza a Merari y ellas le cantaban juntas, ¿verdad? Y yo solo sentí el deseo de ponérsela y que la escuche con los audífonos. Y hermanos, lo que empezó a suceder es que ahí ella empezó a hablar otra vez, cantando esa alabanza. Y para mí era algo, obviamente yo sé que es Dios, pero ahí la gente no entendía, porque ella no podía hablar después de ese derrame cerebral, pero cuando ella escuchaba la alabanza, eso sí lo podía cantar y pronunciaba todo correctamente. Era terminando la alabanza y otra vez ya no podía hablar. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando mi alma está entrenada en alabar al Señor, no importa las circunstancias, siempre lo va a disfrutar de hacer. Y yo lo vi eso en ella. Yo sabía que esa alabanza a ella le gustaba y por eso dije, bueno, tal vez se la pongo que le escuche. Y Dios empezó a usar eso para obrar un milagro en ella. Fueron varios días, ya después le busqué otras alabanzas, no crea que son la misma. Ya le cambiaba, ¿verdad?, el repertorio. Pero hubo 2 alabanzas que eran las únicas con las que ella pronunciaba palabras. Era esa, La niña de tus ojos, y la otra creo que es de Dani Berríos, Alaba. Dice, simplemente alaba, en la prueba alaba. Y era lo único que ella cantaba, esas 2 alabanzas. Y todo el rato que yo estaba en el hospital con ella, pues yo obviamente no la tenía solo cantando, ¿verdad? Pero le ponía las alabanzas de vez en cuando. Porque no importa las circunstancias, mi hermano, su comunión con Dios siempre le va a llevar a alabarle, a adorarle a Él. Y de eso es de donde nuestra vida depende. Le digo, los médicos pensaban que mi hermana se iba a morir y ella todavía sigue en mi casa. Ayer cumplió 1 mes de que la dieron de alta, ayer la llevé nuevamente al hospital
Y ella me dicen, no la reconocen, porque ella ha recuperado mucho de todo lo que había perdido. Ahora ella ya se para nuevamente. Les dije, su cuerpo había quedado paralizado. Ella se para solita. Ella ya platica otra vez. Bueno, hace muchas cosas que antes no podía hacer y que los médicos hace un mes atrás no esperaban que eso sucediera. ¿Y por qué les comparto esto? Porque ella me decía ayer, después de que habló con el médico, me dice, yo sé que lo único que a mí me ha sostenido son las oraciones. Y no solo las mías, me dice, yo sé que hay mucha gente que ha estado orando, ¿verdad? Y hermano, usted puede ser de bendición a otros sin imaginarse la dimensión que eso tenga. Porque mis hermanas que me decían, aquí estamos orando por su hermana, estamos orando por usted, y yo les creo. Yo creo que ellos no se imaginan el alcance que sus oraciones tienen. Cuando usted ora por alguien, usted no se imagina lo que Dios puede hacer por esa persona. Y yo se lo estoy dando a manera de testimonio, ¿verdad? Es algo que está reciente, que todavía estamos en esa situación, ¿verdad? Pero hermano, usted puede ser de bendición a otros cuando intercede por ellos. Pero usted también puede aprovechar esos tiempos para alabar al Señor. Esos tiempos de oración nos mantienen conectados con Él. Y de hecho hay un sermón que yo prediqué, ¿verdad? En el Siempre Conectados, y así se llama, Siempre Conectados. Y ese sermón eso explica, que hay diferentes formas de cómo yo me puedo conectar con Dios. Cada uno tenemos una forma en particular. Hay quienes lo hacen a través de la alabanza, hay quienes lo hacen a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, diferentes formas. Lo importante es que usted y yo descubramos de qué manera yo puedo realmente conectarme con Dios y aprovechar esos tiempos con Él. Porque estamos viendo cuál es el poder que hay en la persona que ora. Ahorita hemos visto los beneficios, mis hermanos, pero yo aquí quiero que usted y yo pensemos, ya para ir terminando con este tiempo. Piense usted por un instante, ¿cuál es el poder entonces en esta persona que ora cuando ha entendido que la oración es una necesidad en su vida? Cuando ha entendido que su vida misma depende de la oración. Y cuando esta persona ha entendido que con la oración puede llegar a lugares que nunca se imaginó. ¿Cuál cree usted que es el poder en esa persona que entiende eso? Porque de eso se trata este sermón, del poder que hay cuando yo entiendo y uso la oración de manera correcta. Yo creo que una persona que ha entendido todo eso es una persona que puede vivir la voluntad de Dios para ella día con día. Y no le estoy diciendo, y présteme atención, aquí no le estoy diciendo que no va a tener problemas o dificultades, no. Los problemas van a llegar, las dificultades van a llegar, y yo se lo comparto como estamos la situación en mi familia ahorita. Pero cuando usted ha entendido, no importa las circunstancias alrededor, usted puede seguir viviendo la voluntad de Dios en medio de las circunstancias. Usted puede estar confiado sin importar lo que le está rodeando en ese momento. Alguien que sabe que en todo tiempo, en todo lugar y en todas circunstancias tiene acceso a su Padre Celestial, es alguien para quien no hay límites, mis hermanos. Cuando usted y yo entendemos eso, entonces hay poder en nuestra oración. Si usted sabe que donde quiera que esté, usted puede orar en cualquier lugar, en todo tiempo. Y yo creo que hemos escuchado personas que a veces nos comparten, ¿verdad? Las hermanas que dicen, yo ahí haciendo limpieza, lavando ropa, estoy orando por el fulano. No importa lo que esté sucediendo. En todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, usted y yo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, que como le decía al principio, es quien nos ama como nadie más, como nadie más. ¿Y qué tipo de poder habrá entonces en esta persona? Se lo dejo ahí para que usted lo piense. ¿Y por qué lo dejo ahí? Porque, hermanos, el tener o no ese poder depende de cada uno de nosotros.
Fíjese que hace algunos años, cuando yo estaba estudiando un programa de teología, un pastor que nos daba clases, ya está ancianito, ya viejito. Yo ya lo conocí viejito, imagínense, tendrá unos 720 años ahorita, pero él decía, siempre nos decía que teníamos que pensar y piensen y analicen y bueno, y todo nos ponía a pensar y decía, yo no siempre les voy a explicar todo, yo quiero que piensen. Y luego decía, igual ustedes tienen que pensar en cómo yo practico esto que estoy aprendiendo, porque él dice, yo no quiero aquí cristianos cabezas de cebolla, nos decía él a todos los de la clase. Y él decía, si usted ve una cebolla, es bien cabezona, pero el cuerpito de la cebolla. Y dice, y muchos cristianos así somos, nos llenamos de tanto conocimiento, pero eso no baja de la cabeza. Y mi vida espiritual se está muriendo como el cuerpo de la cebolla. ¿De qué me sirve llenarme de información si yo no la voy a utilizar? Decía él. Y por eso le decía, yo no los quiero aquí cabezas de cebolla, así nos decía. Bienvenidos cabezas de cebolla, cada vez que llegamos a la clase, y solo así no nos llamaba por el nombre más que cabezas de cebolla. Y a mí me quedó eso en la cabeza, la cebolla. Pero hermano, yo creo que es un principio muy claro, que de nada me sirve a mí aprender algo si yo no lo voy a poner en práctica. Por eso le digo, el tener o no poder en la oración depende de cada uno de nosotros. Porque podemos seguir, como vimos al principio, orando por costumbre, por obligación, ¿verdad? Cuando me levanto, cuando como, cuando me voy a dormir. O puedo empezar a tener una vida genuina de oración. Eso ya es decisión de cada uno. Ya vimos cuál es el efecto que esto tiene, algunos, porque hay muchas cosas más, hermanos. Ya vimos cuál es el poder que hay ahí, pero ya tenerlo o no depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que poco a poco, cada día yo necesito decidir invertir tiempo conociendo a mi Dios, hablando con Él, aprendiendo a través de su palabra, pero no como cabezas de cebolla, ¿verdad? Sino que si es algo pequeño que yo aprendí, lo voy a practicar. Lo voy a practicar. Si hoy todo lo que usted y yo aprendimos es que necesito orar más, intentemos este día. Mañana lo vuelvo a intentar y el lunes lo vuelvo a intentar. Si eso es todo lo que aprendí, qué bueno. Pero de nada sirve que yo me llene de información si eso no va a bajar de mi cabeza a mi corazón, a mi vida práctica, al día con día. Así que hermanos, yo ahí les dejo, ¿verdad? Yo sé que es un mensaje pues bastante alentador en el sentido que si hay cosas que no conocía, me debe motivar, pero también es algo que me debe retar a que yo valore qué tanto quiero yo ese poder de la oración en mi vida, porque a eso se resume todo lo que hemos hablado esta tarde. ¿Quiero o no quiero vivir ese estilo de vida? ¿Quiero o no depender de parte de Dios para cada cosa que yo haga? Así que, mis hermanos, yo les dejo ahí, y es el deseo de mi corazón que todos queramos estar más cerca de Dios y dedicar más tiempo a la oración, ¿verdad? Ese es el deseo de mi corazón, pero yo también confío que Dios ponga en cada uno lo que Él quiere depositar en su corazón esta tarde. Porque como orábamos al principio, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero decir, sino lo que Él quiera que usted guarde en su corazón, lo que Él quiera que usted se lleve saliendo de este servicio esta tarde. Que probablemente lo que mi hermana reciba no sea lo mismo que yo recibo, pero lo que sea que Dios ponga en su corazón, en su mente, ahí sí yo deseo que usted pueda ponerlo en práctica, que lo pueda utilizar, ¿verdad? Porque de nada me sirve la información si yo no lo llevo a la práctica. Y ya para terminar acá, yo he hablado acerca de una relación de Dios como mi padre y yo como su hija. Y no vamos a perder la oportunidad que si hubiese alguien aquí que no ha tomado esta decisión de entregar su corazón a Jesús, que pueda hacerlo esta tarde. Así que yo les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar para terminar con este tiempo. Vamos a terminar en oración.
Primeramente, haciendo el llamado, que si hay alguien que quiera abrir su corazón a Jesús en esta tarde, yo le pido, por favor, que me acompañe repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Yo reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Yo me arrepiento. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda disfrutar una eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, le damos la más cordial de las bienvenidas a la familia de Dios. Le invitamos, fuerte el aplauso. Le invitamos a congregarse, ya sea con nosotros en una iglesia que les quede cerca, siempre y cuando se predique la palabra del Señor, donde usted pueda crecer, ir siendo edificado constantemente. Y los que ya somos hijos de Dios, el reto queda que decidamos acercarnos más y más cada día. Y como de nada sirve aprender algo si no lo practico, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer y vamos a orar para terminar este tiempo, mis hermanos. Yo le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie para que finalicemos en oración. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo, pero igual vamos a interceder por diferentes necesidades que puedan haber. Así que me acompaña en oración, por favor. Señor Jesús, queremos darte gracias por este culto de mujeres de fe. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta reunión tan especial que tú preparaste para nosotros. Gracias, Señor, porque confiamos que algo tú has hablado a nuestras vidas este día. Y queremos, Señor, recibir con agrado lo que tú nos has puesto en el corazón a cada uno, Señor. Padre, yo oro que aquel que ha recibido algo de parte tuya pueda atesorarlo y vivirlo, Señor. Que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos muestras. Padre, a esta hora agradecemos por esa herramienta que tú dejaste a nuestro alcance. La oración, Señor, como el medio perfecto para hablar contigo, para acercarnos a ti. Señor, queremos aprovechar para día con día estar más cerca tuyo, Señor, conocerte más, no solo a través de tu palabra, sino también en la oración. Señor, queremos aprender a depender de ti, queremos aprender a buscar esos tiempos de comunión íntima contigo, Señor, donde no hay nada ni nadie más, solo tú, Señor, conmigo. Ese tiempo, Señor, que bendice nuestras vidas, que nos fortalece. Ese tiempo, Señor, donde yo puedo alabar y bendecir tu nombre, donde puedo exaltarte, Señor, darte gloria y honra, donde puedo llegar, Señor, y descargar todo lo que me agobia, donde puedo llegar y depositar, Señor, las necesidades, las preocupaciones, los problemas, todo, Señor, lo que está afectando mi vida, saber que tengo ese lugar que tú dispusiste, Señor, para encontrarte conmigo. Saber que hay un refugio al cual yo puedo acudir, Padre. Te agradecemos por eso, Señor. Y a esta hora, Padre, queremos orar, queremos interceder, Señor, por las diferentes peticiones que pueda haber. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno. Tú conoces, Señor, la necesidad, la angustia, el dolor, lo que sea que cada uno esté atravesando, Señor, tú lo conoces. Queremos a esta hora, Padre, venir y presentar delante de ti, Señor, todos aquellos problemas de salud, Señor. Por mis hermanos que están orando por una necesidad en el área de la salud, Padre. Pedimos tu mano de sanidad, Señor, sobre estas personas. Padre, oramos
que tú obres milagrosamente, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas, que tú fortalezcas al que está débil, Señor, al que desfallece. Que tú animes, Señor, al que está triste y cansado, Señor, que encuentre esas nuevas fuerzas en ti, Señor. Padre, aquel que está agobiado, preocupado por lo que viene, Señor, que pueda encontrar paz en tu presencia, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Eso es lo que oramos esta tarde para todos aquellos, Señor, en angustia, todos aquellos sufriendo, Señor. Padre, muchas veces las situaciones son muy difíciles a nuestro alrededor, Padre. Pero sabemos que tú estás ahí, animando, Señor, sosteniéndonos. Padre, que todos podamos encontrar, Señor, ese apoyo, ese consuelo en ti, Señor. Ese ánimo para los días duros. Ese calor, ese abrazo, Señor, que nos impulsa a continuar, Padre. Oramos por eso. Señor, oramos también por esa provisión tuya, porque sabemos que hay necesidades financieras también, Señor. Y oramos a esta hora por esas familias, Padre, con necesidades en esa área. Pedimos tu provisión, Señor. Oramos que tú seas propicio a la necesidad de cada uno, Padre. Oramos, Señor, que si a nuestro alcance está hacer algo, Señor, para ayudar y bendecir a otros, que podamos ser obedientes, Señor, y escucharte y dejarnos guiar por ti, Padre. Oramos, Señor, por las familias atravesando problemas a esta hora, Padre. Pedimos tu guía, tu luz para esas familias. Matrimonios probablemente, Señor, con dificultad. Pedimos, Señor, que seas tú guiando el camino, Señor, alumbrando, mostrando, Señor, el camino a seguir. Oramos, Señor, por nuestros jóvenes y cada cosa que ellos tienen que enfrentar, Señor, estudios, trabajo. Señor, nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que tú los guardes donde quiera que ellos van, Señor. Padre, oramos que tú bendigas sus vidas, los planes que tú tienes para cada uno de los jóvenes, Señor, de nuestras familias, de nuestra iglesia, Padre. Los niños, los adolescentes, Padre. Sabemos que están en el hueco de tu mano, Señor, y te agradecemos por eso, Señor. Pero no nos vamos a cansar de interceder, Señor, de pedir que nada ni nadie estorbe el cumplimiento de tu voluntad en sus vidas, Señor. Oramos, Señor, que tú bendigas a nuestros chicos, Señor, que podamos verles crecer en amor, siguiendo tus pasos, amándote a ti cada día más y más, Señor. Oramos, Señor, por aquellas mujeres que son madres solteras, madres y padres para sus hijos, que tienen que llevar el sustento a su casa, Señor. Bendice, Padre, a cada una de estas mujeres. Provee, Señor. Consuela en esa soledad que en ocasiones pueda haber, Señor. Anima, Padre, cuando pareciera que todo está difícil. Padre, todos entendemos que necesitamos de ti, Señor. Todos entendemos que necesitamos acercarnos cada día más. Permite, Padre, que en medio de las circunstancias podamos siempre ver tu mano, Señor, moviéndose en favor nuestro. Que nos demos cuenta que no importa qué tan difícil es, tú estás ahí, Señor. Tú estás en medio de cada situación, que nunca te has ido ni lo vas a hacer, Señor. Que no nos has dejado ni lo harás. Permite, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, Señor. En la medida que vemos tu obrar, Señor, tu cuidado, tu protección, tu cobertura, tu provisión, tu sanidad, Señor, tu consuelo, tu fortaleza, todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Permítenos verlo, Señor, estar conscientes que a cada paso que doy tú estás ahí conmigo, Señor. Permite, Señor, que podamos verlo, que seamos agradecidos también, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, de tus bendiciones. Padre, queremos terminar este tiempo dándote gracias por todo lo que tú eres, Señor. Porque en esencia tú eres amor. Y eso resume todo, Señor, lo que tú has hecho
todo lo que haces y seguirás haciendo por nosotros. Y te damos gracias, Señor, por eso. Te bendecimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso a nuestro Dios, hermanos.